Vamos a arrancar. Clase de hoy. Ese que dibujaba también, ¿no es cierto? Ese era chévere. Ese que dibujaba es bien bacán. Ese que dibujaba ese es lindazo. Sí me gusta mucho. Sí me gusta mucho. Medio raro como las cosas que dibuja nomás, pero Sí, bacán. pero es interesante el mecanismo. Yo tengo ahorita, otra vez estaba hablando, y pues también me senté acá. Este también es como un robot que dibuja. Ahorita estaba haciendo unas pruebas. Qué pena era de tener como algo más bacán que mostrarles. Am, Estas son como otras pruebitas, ¿no? Acá pueden ver como estos cuadrados que va haciendo. Como cuadrado, 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 cuadrado. Entonces lo mismo que hacemos en la compu, después puedes pedirle a este man que dibuje, que imprima. Entonces, ahorita estaba haciendo solamente unas pruebas para cachar cómo funcionaba con diferentes tintas. Porque, claro, estos Sharpie de acá parece como que fueran rapidógrafos, pero en cambio explota full la tinta y no es buena idea. Se termina con unos puntos gigantescos y gruesotes. Y esto funciona en base a un Arduino que está escondido por ahí en esta cajita. En esta cajita de acá, ¿no? Pero vamos a empezar a conversar un poco sobre ese mundo, sobre el mundo del hardware y entendiendo también este vínculo que puede existir, por un lado, con el código creativo y después intentando explorar algo que no suele ser tan utilizado, pero que más bien es como nuestro trabajo empezar a generar esas aproximaciones, que es la relación entre Arduino y diseño gráfico, ¿no? ¿Cómo podemos generar productos de diseño que logren de alguna manera potenciarse y que terminen teniendo como estos impactos desde la innovación, desde estas como nuevas posibilidades que nos brinda la tecnología emergente y esta democratización de la tecnología, ¿no? Entonces vamos a ver algunas cositas. Primero, ¿dónde está la clase de hoy? Ajá. Estos son los ejemplos. No vamos a verlos todos, pero vamos a pasar súper rápido en algunos. Uy, demasiado rápido. Vamos a intentar pasar rápido por algunos de los ejemplos. Pues de nuevo, juegos de texto, ¿no es cierto? Juegos de iluminación que están basados en estos tubos. Estos no son LED, deben ser como estos focos de tungsteno, ¿no? Que igual tienen como la misma lógica coreográfica que hemos planteado en algunos de nuestras propuestas. Aquí se incluyen mecanismos que están vinculados a motores, por ejemplo. Entonces hay una propuesta, si ven como primero desde diseño de tipografía, de textos, movimientos, de coreografía, de letreros, que puede ser súper interesante explorar. Por otro lado, ¿no es cierto? Como diseñadores gráficos, otro de los intereses que tenemos son los distintos mecanismos vinculados a la producción ya de los impresos, ¿no? Y para mí esto es como un trip bien bacán, como entender de qué otras maneras podemos generar métodos de reproducción. Este es chévere, claro, es mil veces mejor que la maquinita que yo tengo, ¿no? Se mueve y va dibujando mientras se mueve. Entonces Pero, también, hija, ¿y eso no se puede implementar como que dentro de esas aspiradoras robóticas sí, que ya claro, existen? claro, en una rumba se llaman, rumba, ¿no? Sí se puede, pero Ajá, sería como creo que muy es de costoso. esos. Claro, sí se puede, sería como más costoso. Puedes implementarlo en un carro a control remoto también.
Puedes implementarlo en un carro Déjale. remoto, puedes implementar, yo he visto como ejercicios que son chéveres, que podemos, o sea, en algún punto íbamos a conversar, hay como 2 proyectos que están pendientes que vamos a realizar en estos 2 meses que nos quedan de clases, además del proyecto general. El uno tiene que ver con, claro, cómo generamos un sistema de focos LED que nos pueda brindar algún tipo de información, ya sea gráfica, textual o coreográfica. Y el otro es nuestros propios mecanismos y métodos de impresión. Entonces, por ejemplo, cualquier cosa que tenga un motor, ¿no? Cualquier cosa que gire, cualquier cosa que se mueva, ya puede ser un sistema que nos ayude a crear una especie de rúbrica que sea reproducible. Entonces, a veces combinan solo, viste, como 2 discos de vinilo que están girando con un mecanismo, piezas impresas en 3D, que terminan haciendo unos dibujos, o tienes como sobre la mesa, está girando tu soporte y sobre esto dibujas, ¿no? O a veces son como cosas mucho más randómicas y caóticas. Pero sí, yo no cacho muy bien esta rumba, no sé cómo, creo que tiene un movimiento mucho más independiente, ¿no? No le puedes programar por dónde moverse. O sea, es como que tiene una cosa al frente que topa la pared y se cambia de dirección. Ajá. Eso Es es, lo único que hace. eso es un sensor de proximidad que tiene Oh. como esta lógica, son sensores ultrasónicos, ¿no? A ver, denme un segundito. Este es un sensor ultrasónico. Entonces tiene 2 componentes, uno que envía señal y el otro que recibe la señal. Es un sensor de proximidad y te ayuda a entender a qué distancia te encuentras de cualquier objeto. Entonces, claro, te puede decir como ya estás a... Creo que, bueno, por lo general el rango mínimo son 40 centímetros. Entonces llega a los 40 centímetros y debería dar la vuelta. Pero sí, es como... Es súper interesante, súper interesante. Este también es chévere. Los Paper Toys. Y este se parece un poco al... Me acuerdo como de ese robotcito que les enseñé la otra vez. De este otro robot Ready-mates se are llama fun Otto. companions that react to things happening in your digital life. They're based on the most accessible and versatile material, paper. You remember paper. They can move, play sounds, and connect to the internet. They're fun and easy to build and set up. You just need a pair of hands and 10 minutes of your time. No technical or creative skill is required. Yet, every ready-made is different. Mix and match shapes to create a unique combination based on designs by international paper toy or office. Just plug them in. To choose what they do, set up rules using a simple cloud-based Y web claro, esto se vuelve más interface. complejo porque Use no our vienen sound como library cosas or solamente upload your own programadas, ¿no? MP3s. Sino tú tienes como la capacidad I de have set this one to play crear como when I get an nuevas email from my boyfriend. acciones. Here, I check in on Foursquare when I press the button. You can connect the cool and useful things. Entonces es chévere porque además, claro, en general como Arduino es como un sistema libre, igual que Processing. Entonces finalmente las dos cosas se pueden conectar. Y es como el objetivo también y la intención de los productos que trabajemos conjuntamente con el taller, ¿no? Que se combinen elementos de hardware con elementos de software. Y este también quería que vean, que finalmente es re divertido. Este me parece que es un sensor de sonido, de luz. Es un sensor de luz, entonces tienes unos focos LED adentro de esta caja y también tienes un sensor de iluminación. A ver, déjenme ver el sensor de luz. Sensor de color. Este es un sensor de luz, ¿no?
Avanzan a ver, está todavía con plastiquitos. Pero ahí tienen sensor de luz y generas una reacción ahí en particular. Cuando iluminas una de estas cajas, tienes la respuesta de los focos LED. Entonces es un if, then, ¿cierto? Si es que el sensor de luz recibe iluminación, entonces haz que todos los focos se prendan por un segundo y que después se apaguen. Y después se comunican entre ellos. Ilumina solo uno y ese se encarga de comunicarse con el de al lado a través de luz y ese le comunica al otro y al otro y al otro y al otro, ¿no? Eso es lo que creo. Y además tienen ese sonidito. Súper. Entonces, vamos a introducirnos como poco a poco a este mundo, ¿no? Al mundo primero a partir de entender, no, ni siquiera de entender, porque yo no soy ingeniero eléctrico, entonces, por ejemplo, si es que preguntan como la diferencia entre corriente alterna y corriente, ¿cuál es la DC? Modulada, regulada. ¿Alguien sabe? ¿Alguien estudió eso? No. Yo tampoco sé. Yo tampoco sé. Y no nos interesa saber necesariamente, ¿no? Sin embargo, hay cosas como muy sencillas que sí podemos empezar a entender que son inclusive más pragmáticas. Y vamos a partir igual como desde las nociones de los LEDs. Que va a ser, les decía, como dos trabajos que vamos a realizar, ¿cierto? El uno está orientado a sistemas de comunicación en base a focos de sistemas de iluminación, que es lo primero en lo que nos vamos a concentrar, y la otra que son estos mecanismos de impresión o de reproducción o de dibujo, como quieran. Entonces, para que se encienda un foco, tenemos siempre dos conexiones, ¿no es cierto? La una que va a tener corriente y la otra que va a ser tierra. Entonces, tenemos un elemento positivo y un negativo. Y cuando juntamos a una batería, a una fuente de poder, al toma, dependiendo del voltaje que tengan, vamos a permitir que se enciendan o probablemente que se quemen, ¿no? Entonces sí hay que ir cachando con cuánto también operan cada uno de los diferentes sensores que utilicemos. Entonces, volviendo al tema de los focos, este probablemente no es como el mejor ejemplo. Vamos para acá. Si es que queremos conectar solamente uno, y a ver, voy a empezar como tal vez a hacer como estos. Creo que eso iba a hacer después, pero sí, después hacemos. Vamos a ver que si queremos encender un foco LED o cualquier tipo de foco, necesitamos conectar a una fuente, ¿no es cierto? Que por lo general las baterías siempre han visto que tienen un positivo y un negativo. Entonces, desde el positivo se envía la corriente, que tiene un tipo de voltaje, cachar igual por dónde va a entrar. Si se fijan, las patas de los LED siempre tienen como una patita más larga y una más corta. Entonces, la más larga es positivo. Entonces, le conectan al positivo y después el otro filamento tiene que conectarse con una fuente negativa. Si es que es un solo foco, no pasa nada, ¿no es cierto? Sabemos que va positivo y negativo. Si tenemos más de un foco, hay distintas maneras de generar nuestros circuitos. El uno es en serie, y este capaz que lo recuerdan. ¿Vieron cómo se conecta como el positivo con el filamento positivo del LED? Y de donde sale el negativo se conecta con el positivo del siguiente. Y de donde sale el negativo se conecta con el positivo del siguiente, y de donde sale el negativo se conecta ya con el negativo de la batería.
Esto es en serio. El problema es que si es que uno se quema o se daña, ya todo deja de funcionar. Y eso seguro les pasó con las luces de Navidad de la casa, ¿no? Cuando decían como se dañó una serie y tienes que empezar a cambiar foco a foco para ver cuál es el que no funciona. Y ahí te das cuenta como cuál se dañó de toda la serie y puedes reconectarles. El otro formato de conexión es en paralelo. Entonces fíjense aquí cómo tienen una lógica totalmente distinta, ¿no? Tienes conexión desde el positivo a cada foco y desde el negativo a la batería de regreso. Por ahora lo vamos a hacer un poquito más teórico. Vamos a empezar a ver como igual algunos componentes básicos. ¿Qué reconocen de aquí? ¿Qué elementos pueden reconocer? Además del foco LED. Parecen todos como bichos, ¿no? La resistencia. La resistencia. Gracias. No, Eso ibas a decir, Majo. no sabía cómo se llamaban. No sé o sea, sabía que eran para conectar algo o no sé. Las resistencias sirven para modular un poco la corriente. Entonces siempre se utilizan, por ejemplo, antes o después, da igual, de conectar el voltaje al foco, utilizas un tipo de resistencia en particular. Entonces tenemos nuestros focos LED, ¿cierto? De nuevo, las patas largas son positivas y las patas más cortas es el negativo. Tenemos nuestras resistencias que tienen diferentes ohmios, ¿no? Se miden como en función de ohmios. Ohmios, kiloohmios, megaohmios. Y hay un montón de... Aquí tienen que cachar bien porque cada uno de los colores va a representar a estos números. Tienen como unos códigos bastante complejos. Más fácil es buscar en internet cuál es la resistencia para cada tipo de componente y ahí te va a avisar. Potenciómetro, ¿no? Un potenciómetro es como esta perilla que te permite regular la cantidad de voltaje que va a pasar y hacer como en el caso de algunos LEDs que se encienda más, de una manera más intensa o menos intensa. Un switch, ¿no es cierto? Que es como un botón que puede dejar pasar o cortar el flujo del voltaje y cables, básicamente, ¿no? Y fíjense en los colores. Acá, por ejemplo, podemos volver acá. Por lo general, rojo es positivo y negro es negativo, ¿no? Negro de negativo y el otro es positivo, el rojo. Pero no, o sea, no es que tenga como una repercusión, son como convenciones que se suelen utilizar. Y esto es algo que sí vamos a utilizar bastante. Es un breadboard, ¿no? Un breadboard es una placa que contiene en el interior distintos, o sea, tiene como estos placas metálicas que permiten que se conecte la electricidad. Entonces, por ejemplo, si tú conectas en esta fila un positivo y en esta fila conectas un negativo, eso le da a todos estos pines, a todos estos puertos, les da poder positivo o negativo. Y dentro de las columnas 1, 2, 3, 4, 5 les conectan el otro sentido, ¿no? Entonces, en un caso es en filas y de manera interna son en columnas. Entonces yo puedo pasar un valor positivo de aquí a acá y le da energía positiva, voltaje positivo a toda esta columna. Creo que esto vamos a verlo tal vez después, vamos a ver más allá. Son circuitos integrados, que es lo que permite que existan los arduinos, ¿no? Vamos a hacer un ejercicio re básico ahorita.
Bueno, yo voy a hacer, ustedes van a ver. Para la próxima clase ya vamos a empezar a trabajar con Arduinos, entonces sí, solo tenemos pilas de tiempo para poder conversar sobre estas cositas que les dije. Entonces necesitamos, por un lado, ¿cierto? Una batería. En este caso vamos a trabajar, ¿vieron? Esta es una batería de 9 voltios. Aquí te dicen, ¿cierto? ¿Cuántos voltios tiene? ¿Con cuánto se carga su celular, saben? Vean en los cargadores de sus teléfonos. ¿Cuántos voltios vienen en el celular? ¿Cuántos voltios transforma el cargador de su celular? ¿18? A ver, no ha de ser. 5. 9 voltios. 5 voltios. Ujú. ¿Qué dirá eso? Sí, 9 y 5. Que la Nico tiene el iPhone 1000, el nuevo iPhone. Es casi un estándar que todas esas cosas siempre funcionen a 5 voltios, que te permiten además como cargar todo, ¿no? Tienes como el mismo cargador que te permite cargar el MP3, el teléfono, las luces de la bicicleta, que también permite que opere tu Arduino. 5 voltios, con 5 voltios operan la mayoría de estos componentes. Pero en este caso, si utilizamos 9 voltios, no hay ningún problema. La otra opción es trabajar con pilas, ¿no? Con las pilas AA. Esas tienen 1.5 cada una. Entonces, si es que sumas 4 de 1.5, ya tienes 6 voltios y ya permites que se empiecen a encender. O con 3 es suficiente, por ejemplo, para prender un foco LED. Entonces tenemos una fuente de poder. Y miren lo que pasa aquí, ¿no es cierto? El cable negro va a ser tierra. Entonces toda esta fila se convierte en positivo. Perdón, en negativo, ¿no? Toda esta fila de aquí se convierte en un valor negativo. El cable negro hace tierra. El cable rojo es el valor positivo. Y el valor positivo, y el valor positivo termina conectándose con nuestra resistencia. La resistencia manda energía a esta columna de acá. Y en esta columna hay un switch que permite que pase la corriente de vuelta al foco LED. Vamos a hacer como por partes, igual para ir cachando cómo funciona. A ver, voy a hacer una prueba igual a riesgo de dañar uno de mis focos. Además, ni siquiera sé si es que estos funcionan, pero vamos a hacer una prueba a riesgo de dañarlos, de quemar. Entonces, tengo el foco, ¿cierto? Podría intentar conectarle directamente a la batería. Yo creo que no se va a quemar. La verdad creo que no se va a quemar, pero no sé qué va a pasar. Entonces tengo igual como positivo y negativo, ¿no? Esta que es como más grandecita es la negativa y esta que es la más chiquita es la positiva. Ah, no funcionó, capaz ya estaba quemado. Sí les dije que no sabía. Si es que este no funciona, vamos a saltarnos esta parte porque tal vez lo estoy quemando yo. No. Entonces creo que estaban quemados. Vamos a saltarnos esa parte, tal vez. Ya dañaste. Ya dañé. Ya dañé. Vamos a utilizar la resistencia que tiene más sentido. Y en ese caso, a ver, voy a pasarme al breadboard. Voy a sacar estas resistencias de acá. Fíjense que, no enfoca.
No enfoca, ¿no? Pero bueno, es la misma resistencia que está en el ejemplo, ¿no? Eso depende de números, porque hay unos Sí, que tienen colores, ¿verdad? ujú, sí, todas son diferentes. Todas son diferentes colores en función de los diferentes ohmios que tengan, ¿no? Mira, claro, acá, por ejemplo, tienes como un montón distintas de diferentes colores. 22 kiloohmios, 1 kiloohmio, 47 ohmios. Son distintos colores, todos. Pero en este caso, ajá, yo tengo uno, voy a ponerle así, pero además para que sea como más claro. Y no importa, la dirección no importa, ¿no? La direccionalidad no importa. Sin embargo, aquí hay como toda una columna que se conecta con toda esta otra columna en función de la resistencia. Entonces, yo lo que necesito es, fíjense, como en el ejemplo, conectar el positivo de mi luz, que es la pata más larga, a la resistencia, y el negativo lo voy a poner en otra columna. Entonces tengo resistencia conectada con el positivo de mi luz y mi luz conectada con el negativo de otra columna. Y ahora sí puedo empezar a conectar, ¿no es cierto?, con los cables. Voy a coger un cable, a ver, voy a escoger un negro y un rojo, ¿ya? Para ser como súper coherente. ¿Cuál era el rojo y cuál era el negro? Negro era de Negativo. Negativo. negativo, ajá. No es negro, pero vamos a fingir que sí es negro, ¿ya? Entonces el negativo, acuérdense, al final, a la columna en donde está la pata de salida. Y el positivo, a veces igual hay que tener cuidado porque los cables, si es que están como dañados, dañan todo el juego. Y el positivo con la resistencia. Entonces es cable positivo, resistencia, pata positiva y cable negativo. Entonces ahora sí, crucen los dedos. Ahí avanzan a ver. Un poco, ¿no? Este es negativo. Oh. Entonces, Crack. claro, yo lo tengo aquí conectado. Esto es nomás como interesante. Yo soy como medio chatarrero digital. Me gusta como guardar cosas que a veces parece que ya no sirven. Tengo dañada una GoPro, pero la cámara ya no sirve. Sin embargo, si pongo la batería, todavía se carga. Entonces, cargas la batería de la GoPro en la cámara y esto ya te sirve como en lugar de esa batería de 9 voltios, ¿no? Este es el positivo. Entonces, conecto acá el positivo y conecto acá el negativo. No, ¿qué pasó? Hace un rato sí sirvió. Ya nada, olviden, vamos a seguir con la batería. Vamos a seguir con la batería y vamos a hacer otro juego que además es bien interesante, que forma parte de estos procesos, ¿no? Que es entender cuáles son, que hay materiales que son conductivos. Hay materiales que pueden conducir la corriente y uno de esos es la plastilina.
Entonces vamos a hacer así. ¿Cierto? Dijimos negro de negativo conectado a la plastilina. Y acá tengo el rojo. Y tengo otra vez mi este. Entonces de la misma plastilina voy a sacar así, ¿no es cierto? Entonces me conecto con el negativo y con el positivo. Y lo estamos haciendo a través de un pedazo de plastilina, ¿no? Y vamos a ver otras cosas que también pueden ser conductoras. Por ejemplo, estas cosas son re bacanes, que son adhesivos de cobre, ¿no? Entonces, no sé si avanzan a ver, pero este es un adhesivo que pueden pegar en alguna superficie y permitir que alguna otra cosa se convierta como en este conductor. Entonces yo tengo aquí mi cable. Este está acá. Y este está acá. Y siguen conduciendo. Eso es metal. Es cobre, ajá. El metal es un cobre. Perdón, el cobre es un metal. Pero en este caso es una lámina que tiene un recubrimiento, ¿no? Es una lámina que tiene un recubrimiento de cobre. El cobre es como uno de los mejores conductores. De hecho, se puede sacar como muchísimo cobre de, como decía Arauz, de los teléfonos celulares. Como decía su casi Prezi, de los teléfonos celulares, que es verdad, ¿cierto? Se puede sacar como un montón de cosas. Entonces ahí también, ¿se acuerdan cuando... No fue con ustedes. Pero si es que ustedes empiezan a desarmar un montón de cosas que tienen en sus casas que ya no funcionan, pueden encontrar muchísimos materiales que nos van a permitir jugar dentro de estos procesos. Entonces, a ver, solo antes de pasar, vamos a terminar como ese mismo ejercicio que vemos ahí, no necesariamente con ese tipo de switch, sino con otro tipo de switch que es un botón. Que es esta piecita de acá, ¿no? Miren, tiene dos patas, la una es entrada y la otra es salida, no importa. Ay, pero yo debería dejar de... Sorry. Yo debería dejar de compartir pantalla, ¿no? Y más bien como haber hecho esto más grande. Qué mudo, ¿por qué no me dicen nada? Ahí. Podemos hacerlo igual a través de plastilina, a ver. ¿Cómo es esto? Este va acá, ¿cierto? Los negativos van acá. Hace un ratito se quedó así como cogido solo. No sé ni cómo es. Yo le puse y se... Ya. Plastilina para una pata y después plastilina para la otra pata. Son medio igual como manipulables. Entonces puedes abrirle un poco más para que funcione mejor. Entonces, ajá, va aquí. Este va acá. Positivo, ¿no es cierto? Este va aquí y este va acá. Ahorita le voy a conectar y no va a pasar nada. Pero el momento en el que yo presiono, se enciende. Ajá. Entonces, esto es como un primer momento para que empecemos a tripear el tema de las luces, ¿no? Por ahora, vamos a ver como poco a poco que sí, si bien este es un sistema que por ahora está basado solamente en electricidad, poco a poco nosotros podemos generar
las mismas lógicas de coreografía que trabajamos de manera virtual, por ejemplo, en el processing, pero voy a dejar de hacerme spotlight porque me está dando cringe focus. Les decía, vamos a ver cómo podemos pasar estas mismas lógicas de generar un sistema coreográfico, ¿no es cierto? Donde tal vez es como una cosa muy sencilla de hacer en el processing. Imagínense un for loop anidado, en donde tengan 8 por 8 elipses, y hacen que algunas se enciendan y otras se apaguen, ¿cierto? Y lo que hacen es generar una coreografía, escribir algo con este formato que van apareciendo y se van apagando, pero que eso podemos además a través del Arduino pasar a la vida real, generar como un sistema de iluminación real, que después puede también volverse mucho más complejo, ¿no? Como estos motores que están cambiando, que se convierte en un espejo, ¿no? Como tenemos una cámara que identifica nuestro rostro en tiempo real y que te prende unos focos y te apaga otros para permitir que te veas. ¿Cachan ese? ¿Vimos alguna vez ese artista? El man de los espejos, que tiene espejos con diferentes piezas, como fichas de madera que rebotan la luz de diferente forma, o estos trolls que tienen pelo de diferentes colores de un lado y del otro, o pingüinos que son blanco y negro. No, les voy a enseñar un videito. No sé, a ver, les voy a enseñar un videito. Denme un segundo. ¿Dónde está? A ver, pero no este. No es este motivo. Quiero ver cómo... Seguro hay uno que tiene como toda la selección de... Ajá. When we think back on great inventions of mankind, we think about the wheel and the radio and things like that, but we somehow overlook the simple mirror. I think that no other invention has really transformed the way that we perceive the world, and more importantly, the way that we perceive ourselves. Daniel Rosen has spent a lot of his career building what he calls mirrors, but they're not what you think. My work centers around the idea of participation, of interaction, where the viewer becomes a part of the piece. When a person stands in front of one of my art pieces, they immediately understand the interface to it. They will see themselves reflected. There's no learning curve. There's no question about what is the contents of the piece. The contents of the piece is you. Rosen's made mirrors from wooden tiles, trash, fans, even pom-poms. Each meticulously designed, built, and programmed to reflect the viewer's form. I remember getting the idea that I could create a mechanical display by taking anything and just tilting it up and down towards or away from the light. Just like maybe my hand is doing right now. It is bright when it tilts up, it is dark when it tilts down, and Ajá, sí, hasta ahí les voy a dejar. Después deshagan todo si quieren. Entonces, este va a ser como el primer espacio en el que vamos a enfocarnos, ¿no? A explorar a partir de ese universo. Entonces, continuando con los temas de la clase,
En un primer esquema revisamos como estas lógicas basadas en circuitos eléctricos, que pueden ser cosas re simples, probablemente para que pueden ser cosas re simples probablemente para la mente de un ingeniero eléctrico, ¿no? Pero que tenemos que empezar a ver desde la perspectiva de más de diseñadores, gráficos, interactivos, trabajando en nuevos medios. ¿Cómo podemos explorar estas cosas para construir nuevos formatos de comunicación? Bueno, hicimos ya este ejercicio, ¿no es cierto? Baterías, focos, resonancia, breadboard, cables, plastilina, placas metálicas. Pero ahora vamos a ver que se empiezan a desarrollar estos pequeños circuitos integrados que vienen en estas placas, como el Arduino, ¿no? Que son estos sistemas que vemos por acá. Entonces, si de alguna manera conversábamos en algún momento del software libre, vamos a hablar también de la posibilidad de trabajar con hardware libre. Entonces, estos microprocesadores tienen estos circuitos integrados, incrustados, que tienen la capacidad de procesar cierta información. Nosotros podemos escribir código, tienen una memoria muy reducida, ¿cierto? Pero son lo suficientemente capaces de retener la información que escribimos en código. Entonces, escribimos en código, enviamos la información a estas placas y eso se queda grabado y estos puntos que ven acá, estos pines, tienen como también la capacidad de enviar o de recibir algunos información digital o análoga. La digital es unos y ceros, ¿no? La análoga tiene esta capacidad de variar entre un rango determinado, como el RGB, que varía entre 0 y 255. Hay distintos tipos de Arduinos. El Arduino 1 es el más común, que es el que vamos a utilizar nosotros, y el que deberían adquirir. Está como a unos $10, más o menos. No, es una cosa como re barata. El Arduino Mega tiene muchos más puertos. Se usa para cosas más grandes. Hay otro tipo de Arduinos. Estos, por ejemplo, se utilizan mucho en wearables, ¿no? Van a ver cada vez que revisen como experiencias que combinan sistemas interactivos en ropa, van a ver este tipo de placas más comunes. Pero el Arduino Nano, que es una cosa mucho más chiquita, tiene la mitad casi de la capacidad del Arduino 1. El Arduino 1 es el más versátil, es el que les recomiendo que adquieran. Entonces, en este espacio, este es el espacio que permite que se conecte con la computadora. Tiene aquí este puerto para conectarse con la compu. Si es que ya tienes como grabada la información, esto es lo que te permite, por un lado, pasar corriente. Nuestros puertos USB también envían 5 voltios. Nuestros puertos USB también envían 5 voltios, entonces permiten que se prenda el Arduino o permiten que se cargue tu teléfono. Uy. Denme un segundito, que tengo que tomar unas pastillas. Voy a poner pausa. Oh, no, ya vengo corriendo. Bueno, ya vamos a ver.
Volví. Entonces, por aquí podemos transferir datos, como todo el código que escribamos, y también podemos enviar corriente, ¿no? Sin embargo, si es que el Arduino ya tiene cargada la información, ya después no es necesario o sea, conectarle a la computadora, sino podemos conectarle a través de este puerto, que probablemente lo han visto. O podemos enviar a través de los pines, también podemos enviarle alimentación. Después tenemos estos puertos que mandan directamente igual voltaje, ¿no? 5 voltios, 3.3 voltios. Entonces este podría conectarle al positivo de mi foco LED. Y estos que son ground son los negativos. Aquí podría conectar los negativos y haría que se prenda también mi foco. Entonces, si quieren hagamos como ese ejercicio súper rápido igual. Spotlight. Tengo este cable de acá. Le conecto mi Arduino. Entonces ahí me dice que está prendido. Entonces fíjense. ¿Dónde está? Aquí, ¿no es cierto? En Power. Tengo 5 voltios y tengo ground. Entonces voy a conectar. Voy a conectar mi cable negro, el negativo, al ground. Y el positivo a los 5 voltios. Y ahora cuando... ¿Vieron que no se está prendiendo? O sea, como que se quiere prender, pero no se prende del todo. Debe ser que está perdiendo igual. Aquí creo que estaba mal conectado. Creo que puede ser 2 opciones. Una que está perdiendo algo de info. Pierde un poco de corriente cada vez que hacemos nuevas conexiones, ¿no? En este caso, a través de la plastilina se pierde. Con la pila que tiene 9 voltios, no importa que se pierda porque sigue siendo suficiente para alimentar. Pero en este caso, como viene desde los 5 voltios, sí claro, se pierde como mucho voltaje. Pero si le conecto directamente, sí se enciende. Entonces, lo que nosotros también podemos hacer es poco a poco empezar a jugar con estos puertos, ¿no? Decirles cuál va a mandar información, o sea, va a pedir que se encienda en cada momento. ¿Cuándo quieres que se prenda uno? ¿Cuándo quieres que se apague otro? Escribir, por ejemplo, cosas, mostrar estas imágenes. Entonces tenemos todos los demás que van desde el 0 hasta el 13, ¿no? 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Son pines digitales y también tienes pines análogos. Los digitales solamente mandan información como de encendido y apagado. Los análogos pueden mandar rangos, ¿no? Y pueden también recibir rangos de información. Porque lo que vamos a ver después es que el Arduino no solamente manda info, sino podemos
tener un sensor de temperatura, sensores de humedad, sensores de movimiento, sensores de color, sensores de miles de cosas. Entonces, para la próxima clase, lo que vamos a necesitar, además de tener nuestro Arduino, es descargarnos el IDE de Arduino, que es donde empezamos a programar. Entonces, a ver, la estructura es bastante parecida a la estructura que utilizamos nosotros. Tienes un void setup y un void loop. Void significa función, ¿no? Void significa función en C. Y el setup es algo que pasa una vez y el loop es como el throw, esta cosa que está como constantemente ejecutándose. Y lo que es bacán finalmente del Arduino es que además se construye como parte de una comunidad, ¿no? De una comunidad de igual manera que Processing, que P5, que te permite estar en constante información, actualización de datos con el resto del mundo. Ajá, vamos a utilizar esta otra cosa también que se llama Tinkercad. Yo no sé si es que alguien lo ha visto. Tinkercad es una plataforma de Autodesk. Y en esta plataforma de Autodesk tienes este simulador. Entonces, en el simulador podemos empezar acá, ¿no es cierto? Sobre todo si no están como totalmente seguros de lo que quieren hacer. Pero podemos conectar, por ejemplo, no, este es negro, negativo. Y el positivo. A ver, esperen. Y prender nuestra luz, ¿no? Entonces es lo mismo que hicimos en el ejercicio. Tenemos este cable que viene de los 5 voltios que se conecta con nuestra resistencia, que va al positivo del foco. Vamos a moverle acá. Y el negativo que se conecta con el ground del Arduino. Pues aquí también hay un montón de elementos. Y después se puede como empezar a pensar en el código, ¿no? Que podemos construir, hay como formato de bloques que después te lo transforma en código en C, ¿no es cierto? Que es como una cosa como interesante. Entonces es como volver al Scratch, o como volver al stencil. Pero si se animan, también pueden escribir en código, ¿no? La estructura, fíjense, nombre de una función, que se llama digital write, el número del puerto, y qué es lo que va a hacer. High es que se encienda. Después tienes que esperar 1000 milisegundos, tienes un delay de 1 segundo, y después le dice que se apague. Entonces, si es que conectamos al puerto número 13, en lugar de conectar el positivo a mi 5 voltios. No me acostumbro a esta interfaz.
No. ¿Cómo muevo esto? Como, no sé. Ya. Puerto 13, al positivo. Start Simulation. Ah, ¿qué pasó? Tenemos un error. Void loop. Hay un error acá. Bueno, vamos al de bloques, que esto sí está funcionando. Ahí, ¿no es cierto? Se enciende, se apaga. Se enciende, se apaga. Se enciende, se apaga. Entonces revisen también este Tinkercad como parte de las cosas con las que vamos a trabajar. Ajá. A ver, entonces, hay como algunas cosas pendientes todavía para el resto de la clase. Por un lado, necesito saber quién necesita Arduino y no puede o no quiere, por alguna razón, comprarlo. Necesitamos definir otra cosa, ¿no es cierto? Estamos cambiando de unidad. Tampoco tuvimos clase la semana, o sea, el martes pasado, y no estamos todavía en capacidad de hacer la tarea que deberíamos estar realizando. La tarea que deberíamos estar realizando tiene que ver ya, si es que ustedes revisaron en el EVA, tiene que ver ya con la definición de cuál es el producto que van a trabajar para el próximo, o sea, para los próximos 2 meses. Y entiendo que ahí todavía hay como algunos pendientes. Entonces tenemos que definir cómo vamos a trabajar estos 20 puntos que todavía nos faltan del segundo parcial en un proyecto que realicemos desde hoy hasta el próximo jueves. Que yo tenga una idea, pero también quiero escucharles qué dicen ustedes. Sí, el trabajo que teníamos en conjunto con Taller era sobre Telconet, o sea, con Telconet. Ajá. O ya no. Pero de lo que nos había dicho el profe Guillo, que se había planificado otra cosa, por lo que no hay los permisos todavía. Ajá, por eso no vamos a hacer ese proyecto todavía. O sea, lo que teníamos que hacer era ya aterrizar sus estrategias de un producto de nuevos medios que combine, por un lado, software y hardware. Una pregunta. Dime. El código creativo se lo puede, ¿cómo dice? Anexar a las páginas web, ¿verdad? Claro. Claro que sí. ¿Quieres Ahí saber? Ajá, podemos ver cómo... con el HTML. Dame un segundito. Tenía que mandarle a Lucía ya las clases. Claro, claro que sí, verás. Rapidito si quieres. Porque son... Si te vas al editor, vas a cachar que todo el sketch que nosotros trabajamos es solamente una página de JavaScript. Y tú encuentras acá tu documento de CSS, de style, y tu index. Entonces, claro, en el head están como todos los metadatos que están vinculados a las librerías de P5.js y el vínculo que tienes también a tu style CSS. Al final del body, como cuando ustedes trabajan con
con cualquier otro framework, al final del body tienes tu link a tu sketch de JavaScript. Pero acá puedes escribir lo que quieras. Y va a aparecer acá. Entonces la clave es entender, claro, cuáles son las cosas que haces de aquí que interactúan con las otras cosas que haces de acá. O la otra opción, también tienes iframes. Entonces tú puedes trabajar un elemento de un tamaño determinado, como 400 píxeles por 400 píxeles, y después lo incluyes como un iframe del tamaño que quieras. Y lo vinculas con una fuente y con un tamaño, ¿no? Que cuando ya tienes hecho tu diseño en el P5JS, entonces te vas a ese lugar donde dice HTML y le copias, o tienes que hacerlo del iframe. Cualquiera de las dos. Y sí, se puede, ahí ya se aparece en el HTML de la página, ¿ok? Ahí ya aparecería en la página web, ¿verdad? Claro, claro que sí. Súper, entonces, a ver, volviendo al tema del proyecto y volviendo a los pendientes, ¿no? No nos distraigamos hasta no solucionar esto, porque si no, mijos, se quedan sin nota. Entonces, estas son las cosas que tenemos pendiente hacer. O sea, aterrizar la estrategia a un producto de nuevos medios. Que incluya, por un lado, componentes de processing, en donde su obligación como parte del trabajo va a ser, por un lado, que incluya componentes de processing que además sean, que tengan como además un aprendizaje autónomo. Entonces, que sean cosas que no hayamos visto todavía. Yo les pongo igual como ejemplo, las librerías de processing tienen muchísima info que es bien interesante, ¿no? Entonces pueden trabajar desde sonido, esto de ley vamos a vincular, que es P5 Bots, que permite que te vincules con el Arduino, sistemas de colisiones, geolocalización, gráficas, interfaces, machine learning. Esta librería es bien bacana, ML5. Sistemas de partículas, hay miles de cosas, ¿no? La otra que también puede ser interesante, porque no todos los casos está bueno utilizar P5, la otra utilizar Processing. P5 funciona súper bien cuando son cosas web, que quieres que otras personas la ven a través de sus navegadores. Processing funciona mucho mejor cuando lo operas como en tu computadora y la gente se acerca a ver siempre tu computadora como parte de, yo qué sé, una exhibición o algo así. Eso y la otra es tecnología de datos y sensores a través de Arduino. Entonces, ¿qué vas a hacer? ¿Cómo vas a captar información desde el Arduino para que algo pase en el sistema de código? ¿Cierto? Sensor de humedad, sensor de temperatura, una combinación de varios motores, crear tus propios botones. Entonces, esto es algo que teníamos que hacer, pero que todavía no vamos a hacer. Justo por la inestabilidad actual de los proyectos, ¿no? Entonces va a quedar para resolverse la próxima semana. Sin embargo, tenemos todavía pendiente un ejercicio de 20 puntos que nos va a permitir completar los 50 puntos de este segundo parcial. Entonces, mi propuesta es empezar a pensar en cómo
vamos a generar esta coreografía de LEDs en Processing, perdón, en Arduino, pero que la propuesta ustedes la hagan a través de P5GS. ¿Cierto? ¿Me explico? No. Gabo, O sea que todo el gira proyecto alrededor es individual. del código creativo. Ay, perdón. Perdón. ¿Quieren volver a preguntarme? Dale, dale. Te preguntaba si es que es individual o va a ser grupal. Estos ejercicios van a ser individuales por ahora. Por ahora, para tener estos 20 puntos. Después tenemos todavía que resolverlo más adelante. O sea, la próxima clase tenemos que conversar de nuevo para ver, ajá, qué hacemos. Entonces, creo que esta es como una buena manera de... Vamos a hacer un for loop aquí. ¿No? Entonces, voy a ver. Piensen que este elipse que voy a dibujar aquí es la representación de mi foco LED y que ahorita, por ejemplo, está apagada. Claro, ¿cómo haría? ¿Cierto? ¿Cómo haría como este sistema para que esté encendida por un tiempo y después apagada por un tiempo y encendida por un tiempo y apagada por otro tiempo? Si yo le pongo fill 0, ¿ya dijimos que está encendida o está apagada? Oye, Jabo, ¿y hay como en el Arduino como implementar esos tipo luces láser? Claro. Claro. Luces láser, así como... Sí, como las que se utilizan en tipo en los conciertos. Sí, de ley hay como, de ley hay como. O sea, ¿a qué me refiero? Como que hacer eso, pero tradicional, como Ajá. más artesanal. Igual, o sea, sí, de ley hay como. De ley hay como. Yo he visto más bien como luces láser para identificar cosas, ¿no? Como tienes un láser y un receptor, y cuando cruzas un umbral, algo pasa, ¿no? O sea, cuando cruzas, se activa algo, empieza alguna cosa. Pero, claro, es el mismo principio. En este caso, claro, tú dices luces láser que son detectadas, por ejemplo, con humo. Estas luces que solamente se ven cuando hay humo. ¿O qué tipo de luces? Igual deberías buscar, ¿no? Mi recomendación, probablemente igual como para este primer ejercicio, es trabajar solamente con... Bueno, o sea, no, todo bien, todo bien. Si quieres, busca qué opciones tienes. Pero es de esto, ¿no es cierto? Tenemos... si tenemos ya... Si tenemos este foco LED, que ya no está solamente... Entonces, más 20. Que ya no solamente es uno, sino que son varios. ¿Cuál es el juego que quiero tener yo en función de iluminación que me permita, por ejemplo, escribir algo, que me permita generar como movimientos de iluminación, que me permita tener como reproducciones de música, cuándo van a estar encendidas y cuándo van a estar apagadas, que no corresponde solamente a elementos randómicos, por ejemplo? ¿Y cuántos focos también quiero utilizar dentro de este sistema?
Entonces, yo creo que lo que podemos hacer es una simulación de lo que queremos hacer en Arduino, pero por ahora en P5, ¿no? Creo que lo que sí es importante también es identificar en este caso como cuáles serían como además materiales que necesitaría, cuáles son los conocimientos que necesito adquirir. Por ejemplo, si es que hablas de los láseres, además deberían moverse, ¿no? Entonces tienes que conectar los láseres a tipos de motores, por ejemplo. ¿Sí o no, Emilio? Sí. Ujú. Entonces, ¿cuáles son las cosas, componentes que necesitaría? Y también cuáles son como los conocimientos que debería tener para poder resolver cada uno de estos ejercicios. Hay un ejercicio que parece simple, pero que es además como complejo, sobre todo desde la forma de la construcción. Cachen aquí en el cubo de 8 por 8 por 8. Las resistencias son las que le dan la estructura al cubo. Entonces son piezas LED que están construidas en función de resistencia. Y que tienes además, ojalá haya algún videito. Acá. Y que tienes además como una coreografía de por medio, ¿no? Ajá. Entonces, ¿qué es lo que queremos construir en relación a estos elementos lumínicos? ¿Cómo haríamos este mismo sistema, si es que fuera el caso, acá, ¿no? Empezando por que tenemos que construirlo en WebGL, que tenemos que dar un dato adicional, que es posición en Z. Entonces tal vez hacemos cajas y nos trasladamos y tenemos como estas múltiples cajas que se encuentran. O, ajá, si es que dices lo de los láseres, ¿no es cierto? ¿Cómo lo representaría en P5GS? ¿Qué opinan? Sí, Esa está buena como tarea. Ya, igual les voy a poner como algunas especificaciones porque sería como la representación, pero además un pequeño texto, ¿no? Como les decía. eso sí es en grupo, ¿verdad? No, este es independiente por ahora. Por ahora, hasta presentar. Hasta la semana que viene e identificar igual como la complejidad de lo que están pensando y ahí determinar si es que lo hacemos en grupos o si es que lo hacemos solitos. Uh-huh. Eso como punto 1 para el próximo jueves, ¿no? Como punto número 2. De nuevo, ¿no es cierto? Tenemos estos arduinos que forman parte de los materiales de la U que pueden estar, que están como a su disposición, ¿no? Idealmente eran como material que los íbamos a utilizar dentro del laboratorio. Ahora tal vez como lo más fácil es hacerles la entrega. No hay tantos
¿Cierto? Ustedes son 17 y creo que tenemos solamente 8. 1, 2, 3. Yo necesito saber quién necesita, quién no está en la posibilidad de comprarlo. Y digamos, si me prestaran uno a mí, podría, por ejemplo, como el Gabo vive al lado, compartir con el Gabo o no. Ahí se mataría. Es una excusa para verle al Gabo. Sí, no, mentira, no, es para ahorrar, cacho. Ajá. Veamos primero quién necesita y en función de eso determinamos igual. Si es que hay más personas necesitando de las que pueden ser entregadas, lo que vamos a tener es que entregar, ahí sí dividir por los grupos que ya tienen. ¿Son 5 grupos o 6 grupos de taller? ¿5 o 6? 6. 6. Debería ser como 1 para cada grupo. Y ahí entre ustedes más bien como determinan quién Pero es. ustedes nos prestarían como solo el Arduino, ¿no es cierto? O sea, y lo demás podemos comprar nosotros. Ajá. Ya, Ujú. yo quiero. Yo, cacho. A ver, espera. Tenían Cris, Majo, Gabo, Ali, Yo también, profe. Lome. Profe, digo, Javo, ay, ¿verdad que las piecitas también son las de los protoboards? Hay piecitas que sí sirven de los que sí vienen de los protoboards. Ujú. Claro. O sea, claro, ¿tú qué tienes? Todo sirve. O sea, no tengo Arduino, pero a mi hermano le hicieron hacer en sexto reciencito unos protoboards en física, pero no sé si algo sirva de eso. Todo eso sirve. Todo eso sirve. De hecho, toda la chatarra electrónica que tengan en su casa les puede servir. Si es que tienes así. Yo, claro, las luces de la bici, por ejemplo, las que ya no funcionan, les desarmo y me saco todas las piezas que me sirvan. LEDs, placas, botones, todo eso. Profe, la yo está sin internet, pero me dice que ella también quiere. Ujú. Súper. Entonces tengo en la lista Cris, Majo, Gabo, Ali, Dome, Josu, Joa. El resto me imagino que está dispuesto a adquirir, lo que me parece bacán igual. Ya van a ver que los que están con préstamo después van a querer comprarse. Porque no es tan caro primero y después, claro, nos da chance de explorar nuevas opciones no vinculadas al diseño en general. Si es que alguien no está interesado, este es como el momento en préstamo. Lo que, lo que necesitaríamos como un poco coordinar, que más bien ya hago un grupito y les aviso, como mecanismos de entrega, ¿no? Porque no sé si llega en la bici hasta la mitad del mundo. No, mentira. Me No, podríamos pues, creo que retirar. ahí me da a mí y yo le doy a la Cris porque yo trabajo en Pomaski. Ya, de una. Ya armamos ahí un grupito de entrega. Entonces, es importante igual que cachen, ¿no es cierto? Que estos son equipos de la U, que es mejor que prestarles a ustedes a que se queden empolvando dentro de los laboratorios, pero sí les vamos a pedir como muchísimo cuidado para que no solamente ustedes, sino sus compañeros que vienen después también puedan utilizar. Entonces, también es un préstamo que yo finalmente como no necesito tampoco pedirles sus carnets ni nada por el estilo, pero sí como ese compromiso de que si se llega a dañar, ahí sí voy a necesitar que me den uno nuevo. O uno igualito, aunque no sea nuevo.
Si es que no se daña, me devuelven el mismo, todo bien. ¿Las cosas se dañan fácilmente o sea, se pueden como No. quemar? No sé. No, no se dañan fácilmente. O sea, Ay, no, en la manera que la vamos a utilizar nosotros, no. ah, ya. Porque muchas veces necesitas el Arduino para controlar otras cosas que sí implican que conectes, yo qué sé, energía de 110. Por ejemplo, esta cosa, ¿cierto? Fíjense cómo tiene el Arduino que se conecta de la computadora, pero además esto se conecta a un adaptador de... Uy, no están viendo nada del que me enseñaba. Se conecta a un adaptador de 12 voltios. Entonces el adaptador de 12 voltios se conecta a la fuente de poder. Y en esos casos sí hay que tener mucho cuidado porque si entra demasiado voltaje y no está conectado de la manera correcta puede quemar el Arduino. Pero si solo trabajamos con 5 voltios a través de los cargadores o a través de la computadora o a través de baterías, está todo bien. Ujú. ¿Y los otros materiales dónde podemos conseguir como las lucecitas y eso? Las luces, las resistencias, los motores, todo pueden conseguir. Claro, yo casi siempre voy a la Colón y 10 de agosto. Ahí hay como unos 10 locales al menos que venden esto. La Monse también señaló bien abajo de la Basílica. Abajo de la Basílica, justo en la callecita que sube a la puerta de la Basílica, hay como unos locales. En la Plaza Arenas también tienes como un montón. Por la U también había un local. Por la U también había un local que era en la, creo que es la Leonidas Plaza y Carrión. Ujú. ¿Y usted nos dice cuántos necesitamos o compramos así como? Todavía no, ajá, ahorita no hay como tampoco un requerimiento de cuántas van a ocupar, ¿no? De cuántas luces, de cuántos, más bien que sea algo que lo conversemos, eso ténganlo como ya listo para hablarlo el próximo martes. Para hablar el próximo martes, pero sí deberíamos tener ya al menos como unas cositas ahí para empezar a probar. O sea, cómprense al menos como unas 5 LEDs, unos 10 LEDs y unas resistencias y el protoboard para empezar a jugar. ¿Y qué nomás? A ver, ¿no puedes decir? Ya me equivoqué. ¿Qué nomás hay que comprar? Ujú. Para nuestro primer mes, ¿no es cierto? Vamos a trabajar solamente con iluminación. Entonces, idealmente son LEDs, resistencias, el Arduino, el protoboard, pero ya saben que las conexiones pueden ser a través de distintos tipos de materiales conductivos. Entonces, ustedes pueden pelar cables viejos y sacar como ese material, o pueden utilizar plastilina y construir un sistema, o pueden utilizar este breadboard, o pueden comprarse estos cablecitos, o pueden hacer las conexiones solamente a través de las resistencias, como en ese ejemplo que vimos, ¿no? Del cubo de 8x8x8, en donde las patas y las resistencias son los que hacen estas conexiones en serie y en paralelo. Pero la recomendación es, claro, tener al menos como unas luces, unas resistencias, unos cables para empezar a hacer estos juegos con el código en el Arduino la próxima semana. Y al mismo tiempo empezar a conversar con ustedes sobre las propuestas que tengan para ver primero cuál trabajamos, para ver que tampoco sean ni muy simples ni demasiado complejas y sean realizables en un mes. Y también para identificar si lo hacemos en grupos o individuales. Profe, el Ricky también dice que si le puede anotar, por favor. Ya. ¿Qué es del Rick? Solo le dije a la ya que le pregunto.
También. Dile a la Joa que digo yo, que si no me presenta los trabajos no le presto nada. Está bien. Él. Sí, diránle al Ricky que se conecte también. Ha estado como, está así en todas las clases, como medio ahí regular, solo en esta clase. Que asoma, no asoma. Jalaránle de las orejas. Jalaránle de las orejas. Y si estás escuchando esto, Ricky, conéctate. Ya, mis cholos, entonces quedamos en eso, pues. Ya tengo la lista. Dime, ¿Cómo puedo ver si es que mi Arduino aún sirve? conéctale a la compu. Ujú. Conéctale a la compu y se van a prender estas luces. Ah, ¿Y ya. si se daña la compu? ¿Le das una nueva? Sí, mi compu andaba media rara, entonces me da Que le miedo. conectes al medidor de luz, dice Cami, por si acaso. O sea, la compu no se va a dañar. Lo que podría llegar a pasar es que se dañe el puerto USB de tu compu. Pero si se daña, o sea, no se daña por lo que se daña por lo que tú mismo haces. Era bro. Tranquilo. Te da ya porque tú intentaste. Para romper el hielo, para. Y plastilina, comprarán Al mate se le colgó la compu y dice que si es que le puedes anotar. al Maxi. Ajá, ya no, voy a ver si es que tengo 9. Creo que solo hay 8. Ya les aviso. Ya, cholos. Listo. Entonces, a trabajar. A trabajar yo les voy a poner igual como las especificaciones para la entrega de esta simulación, ¿no? Y vayan adquiriendo ya también sus Arduinos, sus luces, sus resistencias, sus cables. Ujú. Y No, y solo el Arduino, ¿cuánto costaba? Perdón. el Arduino, ¿qué? $10. ¿Qué cuánto costaba solo el Arduino? $10. Ah, ya. Y usted no sabía si igual cómo se hacen las entregas, ¿no es cierto? Y toda la cosa. Sí. Sí. Pero, Ya pues, cholos. Listo. Nos vemos entonces próximo martes. Ojalá que ya tengan igual definidos sus briefs, ¿no? Entiendo que mañana van a trabajar con estas redefiniciones. Y próximo martes también empezamos ya nosotros a ver hacia dónde van los productos de nuevos medios. ¿Listo? Ya pues. Bueno, si es que no hay más preguntas, eso sería todo. Buenas. Gracias, profe. Ya pues nos vemos. Chao, Gabo. Chao, Chao, Jabo. profe. Chao, Javi. Chao, Javi. Chao, Javi.